Hello everyone. My name is Julian Besson and I'm editor-in-chief for two magazines Y that I'm going soy to present el you editor this afternoon. de dos revistas que vamos a presentar esta tarde, América y Le Uno. Pero antes de comenzar esta presentación, voy a pedirles disculpas por dos cosas. Primero, porque no hablo español, por lo tanto voy a presentar en inglés. Fui parte de esa generación de estudiantes franceses quienes les dijeron que tenían que aprender alemán, que el alemán iba a ser muy útil en el futuro. Y pues ustedes ya saben en qué terminó eso. Voy a continuar ahora en inglés. También llegué anoche de Francia. Tengo un poco de jet lag, así que puede que me cueste encontrar mis palabras en inglés y espero que me tengan paciencia. Estoy aquí para presentar Le 1 o Le 1, que es un periódico semanal. Esta es la portada de la edición de esta semana, que acaba de salir hoy en Francia, con Jacques Chirac, el expresidente francés que falleció la semana pasada. Así que tuvimos que preparar rápidamente esta versión. Le 1 es un periódico semanal que fue creado por un equipo de periodistas muy experimentados. Le 1 fue fundado por los que ven aquí en pantalla. Estos tres periodistas habían hecho su carrera en Le Monde, que es el principal periódico de habla francesa. Y Eric y Laurent trabajaron en Le Monde durante casi 25 años. Comenzaron como periodistas y terminaron siendo los directores editoriales de Le Monde durante 5 años, junto con varios otros periódicos que dependen de Le Monde. Así que vieron la transformación del periodismo y también que cada vez se vendían menos ejemplares de Le Monde. Incluso un periódico tan importante como Le Monde, cada vez había menos lectores interesados en Le Monde. Y cuando Le Monde, antes, Le Monde había sido el paparazzi de los periodistas y fue comprado por un trío de inversionistas, Fortune Bank, que tienen bancos y empresas de teléfonos móviles. Y estos periodistas salieron a causa de esto en el 2010 y querían crear un nuevo periódico, uno que fuera muy distinto al Le Monde. Ellos vieron que todos los suscriptores que recibían Le Monde era un periódico grande, con muchas páginas, muy profundo, y vieron que los suscriptores recibían Le Monde en el plástico y tenían pilas de periódicos en sus salas, pilas de periódicos que no habían alcanzado a leer. Y al final estaban desesperados con estas pilas de periódicos, así que dejaban de suscribirse. Y decían que con el Internet un periódico no tenía que contar todas las noticias, sino que contar las correctas. Por lo tanto, querían crear un periódico que fuera más corta, que pudieras leer en una hora y que pudiera competir con el Internet. Tratar de transmitir de otra manera las noticias. Natalie es la directora de arte del periódico y yo me uní hace 3 años. En aquel entonces, Le 1 tenía 2 años. Así que querían crear este periódico que fuera independiente, sin anuncios publicitarios y en un formato que cumpliera con su programa editorial. Querían algo que fuera innovador. No fue tan innovador. Hay un video que ya casi tiene 90 años hoy y vamos a tratar de mostrarles ese video. Es un video de Buster Keaton.
was the case that made this video in the 19th. Así que este video se hizo en los años 20 y cuando creamos Le 1, procuramos impartir este aspecto desplegable. Le 1 se imprime en una sola página que se puede desdoblar 3 veces. Esta es la edición que hicimos en el verano acerca del Amazonas. Y al final quedas con una página grande. Creo que hoy en día todo el mundo lee sus noticias en pantallas chiquititas. Creo que nosotros tenemos la página más grande de Francia. Así que este formato de una sola página grande cumple con varias funciones. Primero, es barato, porque no existen los mismos costos de impresión. Se pueden reducir imprimiendo en una sola página. Luego puedes crear un camino de lectura. Si vas a una página web hoy en día, tienes todos los artículos disponibles al tiempo y la verdad es que no sabes por dónde empezar. Con este formato se crea un camino para el lector, para que puedan leer los artículos en un orden especial. No hay ningún anuncio publicitario, eso era muy importante para nosotros. Y aquí tenemos a todas estas personas y escogemos un tema semanal y varias personas lo discuten. Cuando creamos el periódico Le 1, estábamos pensando en quizás 3 temas o 2. Querían algo que no querían difuminarse en varios temas, sino tener 3 temas o luego 2 temas y al final decidieron tener un solo tema por semana. Un tema que se pudiera explorar en distintos formatos, a través de distintos contribuidores. Y les voy a mostrar cómo se monta. Así que cada semana hay un tema y entre los temas están la política francesa. Aquí hay números que sacamos acerca de Macron. Cuando hablamos de política francesa, queremos hablarlo de una manera distinto a lo que se ve en televisión o lo que se ve en las revistas. Así que procuramos tener entrevistas largas, muy largas, que no leerías en otra parte. Cuando les digo entrevistas largas, serán unas 20.000 caracteres, es decir, unas 6.000 palabras. Entrevistas de ese largo, bastante largas. Pueden ver, esta es la página completa, aquí de mano izquierda. Es una entrevista con el líder de la extrema izquierda en Francia. Es una de las primeras entrevistas que dio después de las elecciones presidenciales en Francia. Y ahora la gente sigue hablando de las cosas que dijo en esta entrevista, porque no le estamos haciendo preguntas muy concretas de chisme. Estamos preguntándole por la filosofía de su movimiento y esto es una forma de entender. A largo plazo, así se entienden estos movimientos. Y aquí tienen una entrevista con Nicolas Hulot, quien fue ministro de Entorno, de Medio Ambiente. Y esto fue un par de semanas antes de que resignara su posición. Después, temas sociales. Aquí hay distintos aspectos. Un tema acerca de pesticidas, plástico. El tercero que ven tiene que ver con el comunismo masivo en la sociedad francesa. Y a la derecha de todo tienen uno de los últimos, el de la semana pasada, que trata de la clase trabajadora digital y cómo está cambiando la forma en que se trabaja hoy en día en Francia, y no solo Francia, el resto del mundo también. Después tenemos temas culturales. En los números culturales procuramos hablar o bien de grandes interrogantes culturales. Hicimos uno acerca de
el hecho de que el ministro de Cultura tenía cada vez menos y menos presupuesto y eso repercutía en los artistas. Después, un número acerca de Philip Roth. Justo después de que falleciera, le dedicamos una edición completa. Romain Gary, que también es un autor francés, y este número lo hicimos acerca de Notre Dame después de que se quemó la catedral hace unos 4 o 5 meses. Así que de esta manera, el número de Romain Gary, por ejemplo, es un número que hicimos para tratar de entender una persona como Gary, que falleció hace 30 años. ¿Qué diría él acerca de nuestra sociedad actual? Y después temas internacionales. Aquí hay 4 ejemplos. Uno que hicimos el año pasado para las elecciones de término medio en Estados Unidos, uno acerca de Irlanda, cuando habían tensiones entre Irlanda y los Estados Unidos. Esto fue el año pasado, pero podríamos sacar otro número por el estilo este año. Brasil, justo antes de las elecciones presidenciales el año pasado, y otro con respecto a los migrantes y la insurgencia militar que se publicó en septiembre. Cuando abordamos temas internacionales, procuramos tener grandes mapas y historias largas, artículos largos, porque en Francia y quizás en otras partes del mundo hay una falta de conocimiento con respecto a los países que surgen en el escenario internacional. Y para poder entender a cabalidad un país hay que seguir no solamente las noticias día a día, sino todas las tendencias y las fracturas más profundas de un país. Así que tener estos grandes mapas. Hoy en día hay muchos colegios en Francia que han colgado estos mapas en sus salones, porque es una forma de entender por qué están sucediendo las cosas y cómo se están dando. Así que artículos largos. Procuramos mandar a corresponsales a estos países. Y mucho de este texto, una parte es escrito por periodistas en París, pero otros son textos largos escritos por corresponsales estando en el país. Una última familia de temas, le decimos medios. Nos hemos especializado en los últimos 5 años en temas de medios y tratar de entender la evolución de ellos, cómo los medios reaccionan a la crisis de los medios en Francia, cómo han sido afectados por Facebook y otras formas de periodismo digital, y también las noticias falsas, el fake news. Y también el segundo, Saint-Luc de Saint-Formé, es un número que hicimos con Periodistas Sin Fronteras en diciembre. Es un tema que dedicamos a los periodistas que seguían estando bajo amenaza en distintas partes del mundo. Les he mostrado entonces los distintos temas que buscamos abordar en Le 1. Pero aquí les voy a mostrar las distintas partes del periódico. Porque como les dije, en el periódico puedes hacer lo que quieras, pero nosotros sentimos que este es un orden correcto para poder entender a cabalidad un tema. Así que siempre comenzamos con literatura. Siempre empezamos con un escritor, o bien uno contemporáneo o uno ya fallecido, para tratar de tener un conocimiento sensible del tema a abordar. Aquí hay un texto. Todas las páginas que van a ver son páginas del tema que les conté, de Periodistas Sin Fronteras. Este es un texto de Pierre Bourdieu, un sociólogo, con respecto a la crisis de los medios. Es un texto que se redactó hace casi 30 años. Y hace casi 30 años este texto logró predecir todo lo que estamos viendo hoy en día. Así que procuramos también sacar estos textos del pasado que nos pueden dar más perspectiva acerca del presente. En cada tema procuramos
buscar o bien un texto patrimonial y ver qué tiene que decirnos este texto, o le pedimos a un escritor contemporáneo que exprese sus sentimientos, sus opiniones acerca del tema de la semana. Después tenemos también poesía en cada tema. Cada edición contiene un poema que publicamos. Creo que quizás seamos el único periódico semanal en Francia que publica un poema cada semana. Así que tenemos un poeta que cada semana encuentra un poema acerca del tema de la semana. A veces es fácil cuando estamos preparando un tema acerca del amor. Por ejemplo, para el de la semana que viene es facilísimo encontrar un poema de amor. Cuando el tema es Facebook o del trabajo digital u otros temas, puede ser mucho más difícil encontrar un poema. Pero cada semana el poeta logra encontrar un poema muy profundo que nos ayuda a ilustrar el tema a tratar. Después llegamos a la siguiente página. Cuando lo desdoblas por primera vez. Aquí ya llegamos a ¿cómo lo diría en inglés? Aquí llegamos al conocimiento científico, datos gráficos. Algunos me dicen que es lo primero que leen cuando abren lo. Cada semana tenemos un ilustrador que nos dibuja datos gráficos respecto al tema de la semana. Después tenemos una entrevista larga con un experto con quien discutimos las preguntas básicas que se evocan en esta edición. Del lado derecho de la página tenemos lo que llamamos el contrapié. El contrapié es algo así como una opinión contraria. Alguien que dice, estoy en desacuerdo con la tesis común con respecto a este tema. Después abres la última página y aquí hay un póster. El póster, como les he mostrado, es muy grande. Y podemos poner, como les dije, 30,000 caracteres. Así que aquí entran a jugar expertos del campo con los que trabajamos, que procuran profundizar en aspectos particulares del tema. Por ejemplo, este trataba de aquí estamos hablando de 4 artículos. Este es un artículo que fue presidente de una asociación de periodistas que estaban discutiendo la nueva economía de los medios. Había un artículo con respecto al fact-checking, la confirmación de datos. Había un artículo también acerca de cómo Facebook y Twitter podían contrapesar el fake news. Y otro artículo, creo que respecto a la labor de los moderadores. Una entrevista acerca de los moderadores y cómo pueden trabajar y qué tipo de contenido se puede borrar y qué tipo de contenido no se debe borrar porque entraría en la censura. Así que aquí tenemos toda la arquitectura de la revista. Les dije que trabajamos principalmente con académicos, casi sin periodistas. Tenemos un pequeño equipo de periodistas y procuramos trabajar con los académicos. Pero cuando contratamos a periodistas es para hacer investigación y reportajes, artículos más largos. No le queremos pedir a los periodistas su opinión. Alguien me dijo alguna vez, cuando vio que todos estos periodistas estaban dando su opinión, era como preguntarle a los meteorólogos qué pensaban del cambio climático. Así que buscamos más bien la opinión de expertos que nos compartan su conocimiento acerca de todos estos temas. No siempre es fácil porque los expertos y sobre todo los académicos no están acostumbrados a escribir para periódicos. Muchas veces tenemos que trabajar muy de la mano, reescribir sus artículos para que
un público amplio lo pueda entender, pero creo que en últimas esto es algo que puede hacer toda la diferencia y nos da cierta credibilidad. Una cosa que quizás hayan notado en todas las páginas que les he mostrado es la importancia de la ilustración. No tenemos mucha fotografía por dos razones sencillas. Primero, la fotografía hoy en día está en todas partes. Cualquiera puede publicar grandes fotografías y, por lo tanto, la foto que antes era un gran activo para los medios, los periódicos, hace 50 o 60 años, porque nadie los podía imprimir. Hoy hay fotografías en todas partes y, por lo tanto, ha perdido cierto interés frente al lector. Segundo, los ilustradores a veces pueden comunicar aspectos más sensibles del tema. Así que en cada tema trabajamos con 3 o 4 ilustradores. Y eso es también algo que nos marca la diferencia. Cada portada casi es con ilustración y no con fotografía. Y eso también es gracias a la labor de la directora de arte, tratar de reunir a estos ilustradores. Y eso es algo importante para nosotros. Ahora les voy a mostrar otro video que les quería mostrar antes, pero se me olvidó. Es un video hecho por uno de nuestros ilustradores clave. Está hablado en francés, les pido disculpas, pero es uno de los videos que hicimos justo al principio de Le 1. Y les puedo mostrar el trabajo de un ilustrador más para presentar este Le periódico. 1, c'est un nouveau journal qui prend le temps de sortir une fois par semaine. Le 1, c'est une seule feuille de papier qui se plie et se déploie. Chaque mercredi, le 1 traite d'une question d'actualité qui l'éclaire de multiples points de vue. Le 1, c'est d'abord une invitation à réfléchir et à ressentir. Le 1, ce n'est pas un journal de plus. Le 1, c'est le journal qui vous inspire. Así que este es un video que hicimos cuando lanzamos el periódico. Después de haber lanzado Le 1, sentimos que sería necesario lanzar otras cosas, otros formatos, otros contenidos. Así que tenemos estas ediciones especiales. Hay 2 ediciones que llamamos XS y XL. Aquí tengo algunos que les puedo mostrar. Esto es muy parecido al Le 1, pero en un formato más pequeño porque se dobla una vez más. Pero al final es el mismo tipo de póster. Este es un tema que hicimos acerca de Le Misérable de Victor Hugo. Al final uno logra un póster. Y después tenemos el XL. XL es el formato que creamos para abordar sobre todo temas de arte, arquitectura, cultura. A mí me encanta la bicicleta y sé que la bicicleta también es un tema importante en Colombia, así que les quise traer este ejemplar que lo hicimos acerca del Yellow Jersey. Les voy a mostrar otro que hicimos acerca de la Torre Eiffel. Así que, como pueden ver, es un gran formato para hacer grandes reproducciones. Como dije, también hicimos números acerca de Gauguin, Dora Mars y estamos preparando otras ediciones también. Puedes tener
una reproducción completa en tu sala por apenas 5 euros, así que es un buen precio. Después empezamos a hacer libros, nos volvimos una editorial plena. Tenemos 5 tipos de libros. Primero, una colección, Comment vivre. Es una colección de artículos sobre un mismo tema. Cómo vivir mejor es el primero. Aquí hay artículos que se reunieron en distintos temas: sueño, alimento, distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. Después, una colección de artículos de un mismo autor, reunidos de distintos temas. Así que aquí hay uno de Simone de Beauvoir, pero tenemos uno de Michel Onfray, otro de Brack Ricker. Y después la última colección es una colección de libros originales. Y esta es una colección de cuentos que se publica cada verano. Seguimos haciendo distintas cosas. Tenemos un programa de televisión que lanzamos en enero. Se llama el Ouvre le 1. Está en el canal francés nacional. Así que es un programa corto de media hora que sale al aire el miércoles, el mismo día que se publica Le 1, y acerca del mismo tema que sale en la edición semanal. Así que procura imitar la construcción de Le 1 con varias entrevistas a expertos, datos gráficos y el poema de la semana, que es leído por un actor o una actriz al final de cada programa. Después lanzamos 2 revistas adicionales. Zadig, que lanzamos esta semana. Zadig fue inventado después de las elecciones de Emmanuel Macron y después de la crisis de las chaquetas amarillas. Fue más urgente hacer esta revista. Trata solamente de Francia y procuramos recrear una narrativa colectiva de la Francia. Ahora, con lo que hemos visto en las últimas elecciones y la crisis a la que se enfrentó Francia el año pasado, dado las burbujas culturales en las que todos vivimos, ya no nos conocemos y ya no compartimos una sola narrativa. Así que procuramos crear esta revista en la que casi nada trata de París. Son temas que tratan de otras partes de Francia y el tagline es: todos los franceses que crean la Francia. Así que lanzamos Zadig y ha sido un gran éxito. Y también lanzamos América, que les hablaré después, en el 2017. Algunos datos, entonces. Para el Le 1 hemos publicado 266 ediciones en los últimos 5 años. Cada edición se vende a 2,80 euros, unos 10.000 pesos colombianos. Se venden 50.000 copias cada semana. Tenemos 20.000 suscriptores y vendemos entre 10 y 15.000 ejemplares más en kioscos y librerías cada semana. Como les dije, creamos América. Les pido disculpas porque aquí en Latinoamérica no hablamos de América, sino de los Estados Unidos, pero les pido disculpas. Pero en Francia todo el mundo habla de l'Amérique para hablar de los Estados Unidos. Y es una lástima, pero en fin. Les podemos mostrar quizás el tercer video que creamos cuando lanzamos América en el 2017.
Así que, como habrán podido adivinar, hay mucha literatura en América. Es una revista que creamos en el 2017, pero decidimos hacerla en diciembre del 2016, justo después de las elecciones de Donald Trump. Nos dimos cuenta de que nadie en Francia nos había dicho que Donald Trump podía ser elegido, porque estábamos apoyándonos en supuestos expertos que nos decían que no podías ser elegido. Y sentimos que ya no sabíamos nada de los Estados Unidos porque no podíamos confiar en los que estaban transmitiendo noticias de aquel país. Así que decidimos crear esta revista y decidimos confiar en los escritores americanos y que ellos nos contaran de su país, porque habíamos leído sus novelas. Yo fui director de una revista literaria durante 10 años y cuando leíamos a los novelistas de Estados Unidos, podíamos sentir que había una gran brecha en el país y, por lo tanto, eso nos podría haber advertido que era fácil que Trump ganara. Aquí está la última edición. Se publicó hoy en Francia y creamos esa revista junto con Le 1. Es un proyecto que debiera durar apenas 4 años. Va a estar en librerías y kioscos mientras Trump esté en la Casa Blanca. Así que tenían que ser 4 años y 16 ejemplares. Y como pueden ver, estamos creando este mapa de Estados Unidos, que será la colección completa de la revista. Y también queríamos que este periódico fuera independiente, sin anuncios publicitarios. Y grandes partes de la revista escrita por escritores de los Estados Unidos contándonos de su país. Estos son los ejemplares que han salido desde el principio. Como pueden ver, hay un tema principal en cada tema: violencia en Estados Unidos, la vida silvestre, el feminismo, el racismo, los indios americanos, el sueño americano, y ahora tenemos un número que es los márgenes de los Estados Unidos. Todos estos temas, la idea es que cada uno de los números forme una colección. Después de 16 ediciones, quizás uno no tenga un entendimiento completo del país, pero la idea es tratar de cubrir todos los aspectos principales de la cultura y sociedad de Estados Unidos. También procuramos abarcar los 50 estados. Nos quedan 5 ediciones y nos faltan 9 estados, así que estoy seguro de que llegaremos a tratar los 50 estados. En cada número hay una entrevista larga con un escritor. Cuando digo larga, es muy largo, una entrevista de unas 30 páginas, unos 15,000 palabras. La primera fue con Toni Morrison y desde entonces hemos hecho entrevistas con Bret Easton Ellis, John Irving, Paul Auster, y ellos nos cuentan acerca de sus propias vidas como estadounidenses y de qué manera su vida ha estado entrelazada con la historia del país y cómo ven las brechas que existen dentro de su país. Nos hemos enfocado en grandes novelas de Estados Unidos y qué nos dicen estas novelas acerca de la identidad del estadounidense. Faulkner, Hemingway, Steinbeck, London, Melville, todos los grandes se presentan con extractos también de la novela en francés y en inglés. Yo con frecuencia le digo a los lectores: nunca has leído una novela de John Steinbeck, solo has leído novelas escritas por su traductor. Así que, publicándolo en inglés, le damos a los franceses una degustación de cómo escribían. Para cada tema tenemos 6 o 7 artículos. Así que eso sería mapas, investigación, historias personales. Para nosotros también la ilustración es muy importante. Cada artículo comienza con una sola ilustración. Así que procuramos trabajar con ilustradores. Estos son piezas de opinión publicadas por escritores en cada tema.
También publicamos poesía en cada número. Este número de Bukowski hemos publicado Maya Angelou, T.S. Eliot, Edgar Allan Poe, todos los grandes poetas americanos. Como les dije, tenemos también investigaciones. Ahí ven a Washington y San Francisco en el centro. En cada número mandamos a un corresponsal a una ciudad americana para que nos cuente de cómo se siente la ciudad y las diferencias entre vivir en Miami o Washington o San Francisco, Seattle o Las Vegas. Y decidimos enviar a un escritor francés porque casi todas las revistas son escritores americanos, pero en esta sección de la revista quisimos ofrecer una perspectiva desde afuera, mirando al país. Así que esta es la sección para eso. Y después tenemos cuentos inéditos. En cada tema tenemos un cuento inédito. Como les decía, creemos fuertemente en el poder de la literatura para transmitir una verdad profunda de un país. Así que aquí hay cuentos inéditos de Toni Morrison, Jim Harrison, Philip Roth. En Francia no estamos acostumbrados a publicar cuentos. No funcionan tanto las colecciones de cuentos. Pero sabemos que hay muchos cuentos grandes que jamás han sido publicados en Francia. Así que es fácil encontrar uno bueno para poner en cada revista. Es fácil traer a la vida estos grandes textos e ilustrarlos. Así que América, como les digo, serán 16 números en total. Se vende a 19 euros cada edición. Serán unos 60,000 pesos, creo yo. Se imprimen 70,000 copias cada 3 meses y 40,000 copias se venden para cada tema. 20,000 en kioscos, 15,000 en librerías y tenemos 5,000 suscriptores. Les puedo mostrar quizás un cuarto y último video de la presentación del último número y después voy a concluir esta presentación. Estos son los videos cortos que creamos para promocionar la revista en Internet. Estas son las distintas revistas y periódicos que producimos y quizás unas pocas palabras de conclusión antes de recibir preguntas. ¿Qué hemos aprendido en estas experiencias? Primero, aprendimos de que seguía habiendo un lugar para los periódicos impresos, los medios impresos, que seguía siendo posible crear y lanzar nuevos medios y que ellos se volvieran rentables. Pero también debemos enfrentarnos a distintas crisis. La primera crisis, y no sé si sea lo mismo en Colombia, ustedes me dirán. El primero es la crisis de las ventas. Cada año las revistas venden un 10% menos cada año. Así que la mayoría de los grandes periódicos, eso es una crisis para los medios franceses. Un periódico como Le Monde, que les estaba hablando, hace 10 años, Le Monde imprimía 500,000 ejemplares al día. Ahora imprime 100,000. Quizás 120,000, algo así. Así que hay una disminución enorme en ventas, que quiere decir que también hay una gran disminución en la distribución. Hay muchos kioscos que están cerrando hoy en día en Francia. Así que se está volviendo difícil presentar
los periódicos una vez que se imprimen. Otra crisis es la crisis de las imprentas. Porque se venden menos periódicos, se imprimen menos periódicos y por lo tanto, al imprimir menos periódicos, las grandes imprentas también se enfrentan a dificultades económicas, lo que quiere decir que el papel hoy es más caro y es más caro poner a funcionar una máquina. Así que son dos crisis distintas que se retroalimentan y eso es un gran desafío porque quiere decir que cuando no tienes, por ejemplo, una página web poderosa, tienes que procurar tener muchos suscriptores. Los suscriptores son la clave hoy en día. Yo no creo que ya no habrán periódicos impresos en los siguientes 5 o 10 años, pero sí creo que al final van a ser enviados a suscriptores y se van a vender en muy pocas partes, en aeropuertos, estaciones de tren, grandes kioscos, pero va a ser difícil encontrarlo en más partes. Eso es lo siguiente que aprendimos. Lo siguiente es que si quieres que un periódico impreso sea un éxito, tiene que ser un objeto, algo que es muy distinto a todos los demás artículos que encontrarías en el Internet, algo que los lectores quisieran conservar. Yo siempre digo que cuando publicamos estos periódicos, yo no creo que terminen en el basurero, quiero que terminen en las estanterías, en las bibliotecas de las personas en sus casas. Esa es la única forma en que las personas pueden aceptar a pagar 2,80 € por un periódico o 19 € por una revista. Si una revista como esta, que cuesta 19 €, después de una semana termina en la papelera, en la basura, nadie la comprará. Así que tenemos que hacer que sean objetos de valor, objetos bellos que las personas querrán conservar. Y esa es la única forma en que la gente accederá a pagar estos precios por estas ediciones. Y quizás puede que, no sé si la palabra correcta sea pedagógica, pero uno debe aprender cosas de estos periódicos. Yo no quiero que los periodistas de mi equipo den su opinión. Quiero que me den hechos. Quiero que procuren hacer que las personas entiendan lo que está sucediendo. Como les dije, no queremos meteorólogos, queremos expertos de cambio climático, por ejemplo. Así que procuramos mantenernos abiertos a los hechos y registrar cada vez de una manera distinta las noticias, de tal manera que puedas entender cuando abordas un tema, la cabalidad del tema. Hay muchos profesores en Francia que nos dicen que lo usan los estudiantes porque saben que si quieren saber algo de Irán, tendrán que leer el tema, la edición que publicamos de Irán. También hay un miembro del Parlamento francés que me dijo que él conserva todos los números del Le porque sabe que si va a haber un debate en Parlamento, él se referirá al Le y será una buena reseña del tema a debatir. Y como último, una cosa que es un éxito agradable para estos periódicos. Esto ha sido un éxito agradable, pero no nos debiéramos engañar. 30,000 ejemplares de Le por semana. Eso está bien y hace que seamos rentables, pero siguen siendo números pequeños. Había una frase de Raymond Aron, que estaba trabajando con un periódico que se llamaba Combat, y era muy respetado. En algún momento decidieron cerrar el periódico. Y alguien le dijo, ¿por qué cierren Combat? Todo el mundo lee Combat. Y él dijo, sí, pero todos son 30,000 personas. Así que tenemos que recordar que nos estamos volviendo un tema de nicho. Somos una parte nicho de los medios, del entorno mediático. Y ojalá podamos traer a más personas a leer estas revistas y estos periódicos, pero sigue siendo un enorme desafío. ¿Vale? Gracias por escucharme.
vieron el video al principio, el periódico no debiera ser demasiado grande, si no se pueden equivocar. Ahora recibiré preguntas. Hola, buenas tardes. La primera pregunta que tengo para usted es, dices que los suscriptores son la clave para la supervivencia de este tipo de periodismo. ¿Cuántos suscriptores tienen hoy? ¿Y hay algún tipo de número mágico de suscriptores que harían que un periódico como el tuyo sea rentable? Ahora tenemos 20,000 suscriptores. 20,000 suscriptores es suficiente para seguir como vamos, para ser rentables, pero no es suficiente como, por ejemplo, para intentar algo una gran aventura. Nos gustaría hacer un tema acerca de una cosa muy de nicho. A veces somos cautelosos porque decimos, si apenas 5,000 personas compran este tema, porque es un tema más difícil, vamos a perder dinero. Así que si tenemos 20,000 suscriptores, esa es una forma en que podríamos ser totalmente independientes en cuanto a los temas que escogemos. Estoy hablando de temas internacionales. Por ejemplo, todos los suscriptores, cuando les preguntamos qué tipo de temas prefieren, dicen que los temas internacionales son los que prefieren, pero al tiempo los temas internacionales son los que menos se venden. Así que hay una discrepancia entre estos dos hechos. Y eso siempre nos confunde. Sentimos que si tuviéramos más suscriptores que estuvieran más acostumbrados al formato y la forma en que presentamos las noticias, de esta manera podríamos ser más osados en cuanto a cómo presentamos los temas. Hola, buenas tardes. Creo que el proyecto América es muy interesante porque, como sabes, es algo muy concreto. 16 números a lo largo de 4 años, muy concreto. Sin embargo, siento que también es bastante preocupante. ¿No les preocupa el hecho de que este proyecto tendrá una fecha de término muy concreto? ¿No les preocupa esto? Los que están preocupados son los lectores. Cada vez que publicamos un nuevo número dicen, no debieran terminar este ejercicio. Pero lo que sentimos es que los periódicos están cambiando. Es como una buena serie de televisión. No es un problema que tenga un principio y una conclusión. Otra cosa que sentimos es que si procuramos durar demasiado tiempo, se nos acabarían las ideas y no podríamos llegar al mismo nivel de calidad y originalidad que hacemos al precio de 8 o 10 euros. Ahora tenemos una colección y creo que es parte del éxito de la revista, que desde el principio dijimos, van a ser solo 16 números, porque los lectores quieren comprarlos todos. Ahí se vuelve una colección y hay un mapa y van dibujando el mapa y dicen, me falta el número 6 o el número 8 o el número 3. Si no tuviéramos este plan de terminar la revista después de 4 años, no tendríamos ese tipo de éxito, esa motivación. Y a nivel más personal, después de 4 años de un proyecto, ya quieres hacer algo nuevo, algo distinto. Y hay muchas otras cosas para hacer. Y hay muchos temas más allá de los Estados Unidos de Donald Trump. Hola, Julian. 2 preguntas. La primera es, ¿cuándo comenzaron? ¿Fue difícil? ¿A las personas les costó adaptarse a esta nueva narrativa? Por ejemplo, las ilustraciones, los poetas. ¿Cuál fue la recepción del público en un principio? La segunda pregunta es ahora. ¿Cuál es el público principal? ¿Qué tipo de personas están leyendo Le 1 y cuáles están leyendo América?
Al principio fue un desafío porque no sabíamos si podía ser un éxito, si las personas lo leerían, si leerían esta forma de abordar las noticias y este formato. Incluso hoy hay personas que han leído Long durante 5 años y siguen quejándose del formato. Pero saben que es una necesidad tanto editorial como comercial económica. En los primeros números teníamos grandes intelectuales y escritores franceses y también escritores internacionales. Queríamos mostrar que lo sería distinto, que podías encontrar algo distinto. ¿No leerías un recuento de una reunión política que se dio la semana pasada? ¿Leerías algo acerca de la gran historia de la marcha de los derechos que te ayudaría a entender lo que está sucediendo en la Francia? Así que los suscriptores, un año tras otro, se han ido haciendo la idea. Y esto es algo muy importante. Una cosa es la encarnación de los periódicos con Le 1. Eric Fotoindon tenía la confianza de los lectores porque había sido director de Le Monde durante 6 o 7 años. Y todos los lectores de Le Monde sabían que era serio, era un gran periodista y sabían que podían confiarle esta nueva aventura. Y con respecto a los lectores de Le Monde y América son más jóvenes que los lectores normales. En un periódico como Le Figaro, la edad promedio de sus lectores es de unos 69 años. Así que todos sus lectores van a morirse en la siguiente década. Para Le Monde son mucho más jóvenes porque, como les decía, son muchos estudiantes los que lo leen y hasta estudiantes de bachillerato, de secundaria, lo usan para sus presentaciones o para su cultura general. También tenemos muy buenas ofertas para estudiantes o clases, para colegios, universidades, así que está muy presente en estos entornos. También tenemos muchas alianzas con instituciones culturales. Una última pregunta. ¿Cómo hacen con el horario de los periodistas? Porque, por ejemplo, estaba viendo el ejemplar de Notre Dame. Eso es algo que sucedió de la nada y de repente tienen que cambiar todo. Y es información muy profunda la que buscan. Así que eso es una buena pregunta. Tenemos que podernos mantenernos al margen de las noticias calientes. Por ejemplo, la muerte de Jacques Chirac. Ahí tuvimos que crear una edición para eso, pero fuera de eso procuramos apartarnos de las noticias candentes. Tenemos un comité editorial compuesto de un antropólogo, un sociólogo, un poeta, un historiador, un filósofo, y todos nos reunimos cada lunes al almuerzo y discutimos cuál es la época, cuáles son las preguntas que son importantes para la era actual. Así que tenemos estas discusiones y procuramos a partir de ellas construir una agenda. Quizás con una ventaja de 2 o 3 semanas, procuramos tener un adelanto de 3 semanas. Somos un equipo pequeño, como les decía. Hay 3 directores, Eric, Laura y yo, y cada uno procura sacar un tema, dirigir un tema, y así estamos muy enfocados en el tema que estamos construyendo. Así que eso es eso. A veces también podemos pensar los temas con más antelación. Por ejemplo, les mostré un tema con respecto a las elecciones presidenciales en Brasil. Eso es algo que sabemos las fechas, así que podemos empezar a prepararlo 2 meses antes para tener un número muy completo.
Vale, muchas gracias a todos. Les doy muchas gracias. Tenemos una edición especial de Le 1 o origami, es una versión italiana de eso, así que quizás algún día habrá una versión de Le 1 en Colombia y nos alegraría mucho. Gracias a todos, muy amable.